Alfonso I acababa de hacerse con el trono del reino de Asturias y se encontraría con una situación extraordinariamente favorable a sus intereses. Un golpe de suerte que ayudaría a los cristianos a tomar más territorios. Una guerra civil entre los musulmanes. En el califato omeya hay constantes guerras internas de poder. Aunque la mayoría eran meros movimientos políticos, pronto estallaría en una guerra civil. Resulta que el califato estaba gobernado por los omeyas, en concreto por Hisham, los cuales debían lidiar con el resto de dinastías que reclamaban el poder como suyo. Además, había problemas étnicos, principalmente entre árabes, bereberes y sirios. Entre estos, los árabes eran minoría. Mientras los musulmanes se expandían, el status quo se mantenía, y nadie se quejaba, pues con las conquistas todos recibían botín. Pero tras la batalla de Tours, el califa se vio en la obligación de aumentar los ingresos, y viendo que habían sido detenidos en Europa, no tenía alternativa. Debía subir los impuestos. Pero el problema es que en vez de aumentar los impuestos a todos, duplicó los impuestos a la población bereber. Esto era injusto, pues los bereberes eran los que ponían la mayor cantidad de tropas, y a cambio no recibían poder y eran expoliados a impuestos. El espíritu de la rebelión se había instalado entre los bereberes, y solo debían esperar a la oportunidad idónea. Os aviso, a partir de ahora vamos a conocer muchos nombres en árabe. Si no pronunciaba bien muchas cosas en latín, imaginaos en árabe. Voy a intentarlo, pero no aseguro absolutamente nada. Continuemos. En el año 740, el ejército moro, posicionado en la actual Marruecos, recibió órdenes de invadir Sicilia. Este se reunió, embarcó y se fue a Sicilia, dejando la zona desprotegida. Entonces los bereberes se rebelaron en el oeste de Marruecos. La primera ciudad en caer fue Tánger, y pronto el resto de la costa occidental cayó en manos bereberes. Los omeyas enviaron una columna de caballería a retrasar a los rebeldes, a la par que llamaron de vuelta al ejército de Sicilia. Los pocos soldados de a pie que se encontraban en Marruecos y eran leales a los omeyas, se atrincheraron en Tremecén, con la idea de aguantar hasta que llegasen refuerzos desde Damasco. La columna, que estaba compuesta por la clase alta árabe, la élite social, fue aplastada y muchos nobles del califato desaparecieron en cuestión de horas. Esto causó un revuelo brutal por todo el territorio. Los ciudadanos bereberes que aún no se habían rebelado, se rebelaron, y el ejército bereber engrosó sus filas en gran medida. Finalmente, el ejército de Sicilia, liderado por Habib, regresó, pero al enterarse del destino de la columna y de los números de los enemigos, se atrincheró en Tremecén junto a la guarnición, y mandó un mensaje a Damasco solicitando al califa el envío de un gran ejército para aplastar la rebelión. El califa respondió, cito literalmente: «Por Dios que lanzaré contra ellos la rabia árabe con un ejército, cuyo comienzo está donde están ellos y cuyo fin está donde estoy yo». En el año 741, el gobernador andalusí Uqba fue destituido, pues no era querido en Al-Ándalus por la población bereber, y fue sustituido por Katán al-Firri, alguien querido por todos. Con este movimiento, la élite árabe intentó evitar, o al menos retrasar, una revuelta bereber en la península. Ese mismo año, el califa Hisham reunió un gran ejército liderado por Kulthum, que fue además nombrado nuevo gobernador de Ifriqiya, la actual Túnez. El ejército contaba con 27.000 hombres, más que suficientes para aplastar la rebelión. La caballería de élite del ejército de refuerzo iba muy por delante del resto de la columna, actuando de avanzadilla. Llegaron a la ciudad de Cairán, donde se asentaron para esperar al resto de la tropa. Allí se comportaron bastante mal con la población local, y claro, esto causó resentimiento. El ejército de Kulthum finalmente llegó, y se encontró con el de Habib, que ya conocía las fechorías que los sirios estaban causando en Kairouán. Problema: el ejército de Habib provenía de Siria, mientras que los primeros musulmanes que llegaron al norte de África eran del sur de Arabia. Ambas partes se llevaban fatal entre sí. Sin embargo,
Kulthum supo apaciguarlos y hacer que trabajasen juntos por el momento. Desoyendo la derrota de la columna árabe del año pasado, Kulthum hizo avanzar a su ejército en un intento de aplastar la rebelión de un solo golpe. Por su parte, el ejército bereber había alcanzado los 200.000 hombres, aunque eso sí, la inmensa mayoría estaba muy mal equipado, llegando a combatir con piedras y cuchillos. Pero su fe y su fanatismo serían el verdadero problema de los árabes. Habib intentó convencer a Kulthum una última vez de evitar un combate en campo abierto, pero de nuevo Kulthum lo desoyó. Ambos bandos se encontraron en Bagdura, teniendo lugar la batalla de Bagdura. Balch, sobrino de Kulthum, asumió el liderazgo de la caballería de élite siria, y estaba confiado en que su caballería pesada sería la clave de la victoria. Es más, pensó que solo la caballería podría aplastar a los rebeldes. La caballería siria se separó de la infantería y comenzó a trotar hacia el centro de la infantería bereber. Fue un error. Los bereberes prepararon sus hondas y jabalinas y arrojaron una mortífera lluvia de proyectiles contra las tropas montadas árabes. Kulthum vio lo que ocurría y maldijo al necio de su sobrino por pretender él solo vencer la batalla. Ordenó a su infantería que comenzase a avanzar. Intentaría cargar contra los enemigos para salvar a sus jinetes. Las crónicas musulmanas dicen que los bereberes llevaron al frente a centenares de yeguas salvajes con tiras de cuero atadas a sus colas. Allí azotaron sus traseros, y éstas se lanzaron al galope intentando escapar. Al galopar, las tiras de cuero de sus colas, con el movimiento, seguían golpeando sus traseros, lo que hacía que las yeguas aún se asustasen más y galopasen más rápido. Se arrojaron sobre las líneas de infantería árabe y las deshicieron, rompiendo su cohesión. Esto evitó que la infantería pudiese llegar para apoyar a los jinetes sirios. Sin esperar los refuerzos, Balch ordenó la carga total. La caballería siria se lanzó al galope y cargó contra los bereberes. Estos, conscientes de que no podían resistir una carga frontal, abrieron pasillos. Sí, pasillos, como en la batalla de Zama con los elefantes de guerra. Aquí arriba te dejo el enlace a esa batalla. La caballería siria, en vez de chocar contra los vértices de la formación, se internó por los pasillos. La caballería galopó por los pasillos recibiendo lanzazos y jabalinazos, hasta que salieron por el otro lado sin haber impactado contra nada. Los bereberes entonces cerraron filas, y dejando una retaguardia para detener a la caballería, cargaron contra la infantería enemiga. La superioridad numérica bereber fue demoledora. Los árabes vieron cómo una marea de fanáticos cargaban contra ellos, armados con piedras y cuchillos, y con una mera túnica como protección. Los flancos árabes fueron rodeados por ese enjambre de hombres. Simplemente eran demasiados. Kulthum debería haber combatido en un frente estrecho, no en campo abierto. Había subestimado a los bereberes. El ejército árabe fue destrozado, muriendo el propio Kulthum y su colega Habib. 10.000 supervivientes huyeron al mando de Balch hacia Ceuta para desde ahí seguramente intentar dar el salto a Al-Ándalus, territorio amigo. Sin embargo, los bereberes los sitiaron en la ciudad, impidiéndoles escapar. El gobernador de Al-Ándalus, Katan al-Firri, se negaba a ayudar a los sirios a escapar a la península por miedo a que estos le arrebatasen el poder, por lo que parecían estar condenados. La noticia de esta victoria corrió como la pólvora, y nuevas tribus bereberes se alzaron en armas. El líder bereber Okasha se alzó al sur de Túnez y asedió diversas ciudades árabes. El gobernador de Kairouan comenzó a reunir los restos del ejército de Túnez para hacer frente a esta amenaza. Cuando estuvo listo, se lanzó al ataque y logró derrotar a Okasha cerca de Gafsa, pero al no tener caballería, se vio incapaz de perseguir al ejército en retirada. Okasha simplemente se reorganizó en torno a Topna, para poder en un futuro lanzar un nuevo ataque. Pero también hubo problemas en Al-Ándalus, y muy graves. No por el problema en sí, sino por lo que ocurrirá como consecuencia. Los bereberes de la península, tras conocer el resultado de la batalla de Bagdura, decidieron que era su momento, y se alzaron en armas. Las guarniciones al norte del Duero estaban en manos de los bereberes,
y estos decidieron abandonar dichas ciudades y marchar al sur. Los bereberes organizaron 3 columnas de marcha. Una iría contra Córdoba, otra contra Toledo y la última contra Algeciras, donde se encontraba la flota andalusí. Si se hacían con la flota, podrían enlazar con los bereberes de África, pero ojo, no perdamos de vista el hecho de que los territorios al norte del Duero se habían quedado sin tropas musulmanas. Todas las ciudades, fortalezas y aldeas se habían quedado sin defensores, algo que aprovecharía Alfonso I para expandir su reino. Esto lo conoceremos en profundidad en el próximo capítulo de la serie. Al ver las 3 columnas bereberes, Katán al-Firri decidió ayudar a los sirios. Envió su flota a Ceuta y allí embarcó a la totalidad del ejército sirio, que, como dije antes, eran cerca de 10.000 guerreros, y los llevó al puerto de Algeciras. En el año 742, los sirios desembarcaron y se dirigieron rápidamente a por la columna bereber que se dirigía a Algeciras. Los aplastaron y entonces se fusionaron con el ejército árabe que había en Al-Ándalus. Decidieron enfrentarse ahora a los bereberes que asediaban Córdoba, y de nuevo se alzaron vencedores. Poco después pusieron en marcha a Toledo, que se encontraba asediada por la última columna rebelde. Llegaron y aplastaron a los bereberes, dando fin a la rebelión en la península. Katán al-Firri, temeroso, solicitó de buenas formas a los sirios abandonar ya la península, pero Balch se negó. Ejecutó a Katán y se autoproclamó gobernador de Al-Ándalus. La guerra estaba servida. Se desató una guerra civil entre sirios y árabes, liderados por Balch y Umayya respectivamente. Ambos bandos se enfrentaron en la batalla de Aqqa por Tora, y los sirios se alzaron vencedores, aunque Balch murió por las heridas sufridas. Finalmente, el emir de Túnez ordenó que Abu al-Yattar gobernase Al-Ándalus y estableció que los sirios se asentasen al sur de la península. La guerra civil entre sirios y árabes había finalizado, pero la revuelta bereber seguía viva en África. Sabiendo que Okasha se había reagrupado, el califa Hisham ordenó al gobernador de Egipto, Handala, hacerse con el control de Túnez. Reunió al ejército de su territorio y puso rumbo al oeste, hacia la ciudad de Kairouan. Allí llegó justo a tiempo para repeler un nuevo ataque de los rebeldes. Okasha volvió a retirarse y se volvió a reagrupar en el mismo lugar. En ese momento llegó del oeste un ejército bereber liderado por Abd al-Wahid, que contaba con 300.000 hombres. Ambos generales acordaron atacar Kairouan desde diferentes direcciones, Abd al-Wahid desde el norte y Okasha desde el sur. Hanhala decidió combatir por separado a sus enemigos. Partió con sus hombres al sur, donde tuvo lugar la batalla de El Qarn, en la que Okasha perdió por tercera vez, aunque ahora fue hecho prisionero y su ejército fue destruido por completo. Sin perder tiempo, Hanhala regresó a Kairouan, donde armó a todos los varones en edad de combatir, pues debía enfrentarse al mayor ejército bereber de toda la historia. Dejó la ciudad sin protección y partió al encuentro de Abd al-Wahid, siendo superado numéricamente de forma abrumadora. Tuvo lugar la batalla de El Asnam, en la que de alguna forma los árabes se alzaron vencedores. Parece ser que hasta 180.000 bereberes murieron en la batalla, incluido Abd al-Wahid. Todo esto según las crónicas musulmanas. La actual Túnez se mantuvo bajo poder del califato, pero los territorios al oeste se desintegrarían en pequeños territorios a lo largo de los próximos años, y los musulmanes tendrían que recuperarlos, pero eso lo trataremos en otro momento.